Alusiones, imágenes y símbolos. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? Las ideas modernas acerca del amor y del matrimonio han distorsionado nuestra capacidad de apreciar lo que Dios intenta enseñarnos por medio de la unión matrimonial. En esta lección veremos lo que la palabra de Dios dice acerca del matrimonio. Comprenderemos cómo se relaciona Dios con su pueblo. Estas lecciones nos ayudarán a comprender los eventos de los últimos días. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Ingresamos al estudio de la lección 3, imágenes tomadas del matrimonio. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, agradecidos a ti estamos por este día que nos das. Suplicamos, Señor, tu presencia. Suplicamos que tú seas nuestro Maestro, quien nos enseñes esta lección. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Tómese un tiempo, estimado hermano, estimada hermana, para memorizar Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. La Biblia contiene muchas historias de amor que revelan poderosamente diversos aspectos de la salvación y del amor de Dios hacia su pueblo. Y la consumación final del plan de salvación es simbolizada por las bodas del Cordero. ¿Cuál es el objetivo del estudio de nuestra lección? Tomar las imágenes, como dice el título, del matrimonio. Esas imágenes que nos ayudarán a entender la profecía bíblica. Repetidas veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el pueblo de Dios es comparado con una esposa o novia. En algunas ocasiones vemos simbolizada esta unión en matrimonios cuyas esposas fueron fieles, tal es el caso de Rebeca, o infieles, como el caso de Gomer, la esposa de Oseas. El objetivo del estudio de nuestra lección es entender los eventos de los últimos días por medio de ejemplos de matrimonios adecuados e inadecuados. Les invito a seguir el estudio diario de un capítulo de la Biblia. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Siga el estudio diario. Y ese estudio diario en estos días va de la mano con nuestra lección. El plan original de Dios para el matrimonio era varón y mujer, quienes se convertirían en una sola carne. El tierno cuidado de Dios vuelve a la novia en una hermosa mujer. Las infidelidades de la esposa son perdonadas por Dios. El amor no se fuerza, la novia decide amar. La infidelidad constante, persistente de la esposa será castigada. Y la fidelidad de la esposa hará realidad el pacto eterno. Dios nuestro Dios, nosotros su pueblo. Ingresemos al estudio de nuestra lección, el plan original de Dios para el matrimonio. Una carne. Leemos nosotros en Génesis capítulo 2, versículos 23 al 25.
Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El plan original de Dios para el matrimonio es varón y mujer, quienes al unirse en el matrimonio llegan a ser una sola carne. La palabra una sola carne nos evoca a la unidad perfecta de la deidad, tal como Jesús lo manifiesta en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Cuando Dios creó a la humanidad, nos otorgó dos dones: el del sábado, Génesis 2, 2 al 3, y el del matrimonio, Génesis 2, 24. Ambos tienen que ver con relación con Dios y la relación entre un hombre y una mujer. Y caso curioso, ambas instituciones, el matrimonio y el sábado, han sido atacadas por Satanás y sus huestes. En su perfección, el matrimonio reflejaba la perfecta relación entre los miembros de la deidad, la unidad perfecta. Así lo llama Juan 17, versículos 21 al 23. Tras el pecado, simboliza la unión entre un marido perfecto, Jesús, y su imperfecta esposa, la Iglesia. Génesis o Efesios 5, 31 al 32. Allí nos dice que Cristo se dio a sí mismo por la esposa para presentarse a él mismo una esposa pura, resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. A lo largo de la Biblia vemos cómo el marido se esfuerza en perfeccionar a su esposa y ganarse su amor. De este ejemplo de matrimonio podemos aprender también cómo actuar en nuestros propios matrimonios, contraídos entre dos personas imperfectas. Tenemos nosotros un resumen de este tema. El marido perdona a su cónyuge aunque no le merezca, como Cristo nos perdona aunque no lo merezcamos. Acepta a tu cónyuge a pesar de sus defectos, como Cristo nos acepta a pesar de nuestros defectos. Valora a tu cónyuge más que a ti mismo, como Cristo nos valoró más que a sí mismo. Recuerden que el tema es imágenes tomadas del matrimonio. Por medio de esas imágenes del matrimonio, que nos es un tema muy familiar, Dios nos enseña lecciones y además nos va a permitir entender eventos proféticos. Pero no perdamos de vista, la unión perfecta es entre un varón y una mujer. Lamentablemente, las ideas de la ideología de género han ido ingresando a muchas iglesias. Y hoy en día hay iglesias en las cuales ya se aceptan las uniones de personas con el mismo sexo. Y ese no es el plan original de Dios. Satanás está empeñado en hacer cambios. Satanás está empeñado en cambiarlo todo. Y lamentablemente a veces muchos profesos cristianos se prestan a ello. Pero nunca perdamos de vista esta figura. Una sola carne, la unión de un varón y una mujer, que simboliza la unión de Cristo con su iglesia. El tierno cuidado de Dios vuelve hermosa a la novia. Ezequiel capítulo 16, versículos 4 al 14. Tómese un tiempo para leer
Ezequiel capítulo 16. ¿Qué es lo que va a encontrar ahí usted? La historia que Dios inspiró al profeta Ezequiel para describir en qué condiciones encontró a Israel. Una niña abandonada, una niña a quien no habían cortado el ombligo y que con el tiempo, con el cuidado de Dios, se fue convirtiendo en una hermosa novia, codiciada por los demás y lamentablemente una novia que luego se vuelve infiel. Pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Ezequiel 16:18. Por medio de esa niña abandonada, que con el paso del tiempo y con el cuidado de Dios se convierte en una hermosa mujer, Dios simboliza la unión con su pueblo. La unión de Dios con Israel es simbolizada también la unión de Dios con su iglesia. Es la misma. Es la misma unión. ¿Cómo es que Dios cuidó a su iglesia? Y al punto que, como dice Efesios 5, se dio a sí mismo por ella. En visión se mostró a Ezequiel cómo Dios encontró a una bebé abandonada. Le dio vida, le ayudó a crecer, hizo pacto matrimonial con ella, llegó a ser una reina admirada por todos. Así se resume la historia de amor entre Dios y el pueblo de Israel desde su salida de Egipto hasta el próspero reinado de David y Salomón, cuando Israel fue admirado por todas las naciones. Primera de Reyes 10:1. Pero Israel olvidó que su belleza era un don de Dios, un reflejo de su belleza divina, y se alejó de su esposo prostituyéndose tras otros dioses. Esas cosas suceden cuando olvidamos el pasado, cuando olvidamos nuestros orígenes. No es bueno olvidar nuestros orígenes. Fuimos creados para reflejar la bondad y la gloria de Dios. Cuando asumimos que nuestras bondades son fruto de nosotros mismos, comienzan los problemas. El tierno cuidado de Dios volvió hermosa la novia, y la novia llegó a pensar que toda su hermosura se debía a ella. Olvidó que era el fruto, el resultado de ese tierno cuidado. Todo lo hemos recibido de Dios. Sin Él no somos nada. Simplemente volveremos a la nada. Las infidelidades de la esposa son perdonadas por Dios por medio de la ilustración que Dios da a su pueblo y a nosotros en la relación matrimonial de Oseas con su esposa. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Por qué Dios le pide esta extraña orden? Le da esa extraña orden a Oseas, que realmente a ninguno de nosotros nos parecería agradable. Pero Oseas cumple esa orden. Debía tomar por esposa a una mujer fornicaria. ¿Y por qué? Dios quería ilustrar a su pueblo cómo es que él se sentía. Y le pide al profeta que tome por esposa a una mujer fornicaria porque Israel se había entregado a la fornicación. Y miren, las personas son rápidas para juzgar, pero no se miran hacia adentro.
¿Se imaginan cuál ha sido la reacción de los líderes religiosos cuando ven a Oseas tomar por esposa a una mujer ramera o a una prostituta, como dice su palabra? Debe haber sido terrible, ¿no? Toma a una mujer fornicaria, infiel, adúltera. Todos se habrán sentido ahí asombrados cómo es posible el profeta, pero Dios estaba queriendo decirles, ustedes se están portando así conmigo. Desde el primer momento Dios deja claro que la orden dada a Oseas de casarse con Gomer, la cual se prostituyó y abandonó a su marido, era un símbolo de la relación entre Dios e Israel. Oseas usó diversos métodos para volver a ganarse el amor de su esposa. Como ninguno de estos métodos consiguió su objetivo, tuvo que pagar por su rescate. Oseas 3, 2 al 3. Y es eso precisamente lo que hizo Jesús. Tuvo que pagar por nuestro rescate. Y no fueron monedas, fue su propia vida. Por supuesto, nuestro rescate le costó a Dios mucho más que 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. La iglesia siguió el mismo camino descarriado de Israel. Pero el amor de Dios, que es un amor inalterable, hizo que Cristo muriera por nosotros. Y en nuestros tiempos, la invitación, el llamado a que nosotros volvamos a Él continúa. El Señor sigue rogándonos que abandonemos la prostitución y volvamos. Que reconozcamos que estamos mal, que reconozcamos que estamos alejados de Él. Que revisemos nuestra vida y nos demos cuenta qué ídolos hemos abrigado, qué ídolos estamos adorando, qué ídolos están ocupando el primer lugar en nuestra vida. El amor no se fuerza. La novia decide amar. La historia de Rebeca e Isaac. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Génesis 24:58. Dios ha hecho todo lo posible para que la unión con su iglesia, con su pueblo, funcione. Pero para entrar a esa relación, cada uno debe decidir voluntariamente. Dios no fuerza a nadie, a ninguno. Según la costumbre de su época, Abraham se dispuso a buscar una esposa para su hijo Isaac, pero no quería casar a su hijo con ninguna de las mujeres de Canaán, sino con una de sus parientes a miles de kilómetros de distancia. ¿Por qué razón? Porque las cananeas tenían sus propios usos y costumbres, tenían sus creencias, tenían sus ídolos, tenían sus dioses. Las personas del pueblo de Abraham también tenían sus ídolos, pero no se habían corrompido tanto como los de Canaán. La razón para ello, aunque de forma imperfecta, sus parientes adoraban al Dios verdadero mientras que los cananeos lo rechazaban. Si Isaac se casaba con una cananea, su vida religiosa decaería por la mala influencia de su esposa. Y eso lo vemos posteriormente hecho realidad en la vida de Esaú. Esaú tomó para sí muchas mujeres cananeas. Y conocemos nosotros la historia. Así ha sido la historia de la iglesia cuando ha contraído matrimonios con las naciones de este mundo. Paulatinamente se ha alejado de la fe verdadera. Y aquí vale la reflexión. ¿Qué prácticas, qué costumbres del mundo hemos permitido que ingresen a nuestra vida? No estoy diciendo a la iglesia, sino a nuestra vida. Porque si ingresó a nuestra vida, ha ingresado lamentablemente también a la iglesia. Otro aspecto especial de la historia es el hecho de que
se le pregunte a Rebeca si desea casarse, pues según la costumbre no tenía otra opción. Pero a ella se le pregunta. Y por eso es un ejemplo para nosotros, una imagen del matrimonio, para entender cómo es que funciona la relación con Dios. Dios no nos fuerza a entrar en pacto. Él nos invita. Ser parte de la esposa fiel de Dios es un acto voluntario. Aceptemos nosotros el amor de Jesús con un claro sí. Debiéramos nosotros decir un rotundo sí. Sí, Señor, te acepto. Acepto que tú seas mi Dios y yo tu pueblo. Ese es el pacto. La historia de Rebeca e Isaac. El amor no se fuerza. La infidelidad contumaz de la esposa será castigada, pero la fidelidad de la esposa hará realidad el pacto eterno. La prostituta es juzgada, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17, 5. La esposa infiel, la esposa que se mantenga en su pecado, será juzgada. Como dice el libro de Apocalipsis capítulo 19. Leemos en Apocalipsis 19, 1 y 2, dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Sus juicios son verdaderos. ¿Quién o qué es Babilonia? Una mujer pura representa al pueblo fiel de Dios. Apocalipsis 12:1 y Efesios 5, 25 al 27. Babilonia, madre de las rameras, representa al pueblo de Dios que se aparta de él y se apoya en los reyes de la tierra. Apocalipsis 17:1 al 5. Precisamente, el día de ayer estudiamos Apocalipsis 17. Le invito a ver el estudio versículo a versículo de cómo es que debiéramos entender el mensaje de Apocalipsis 17, la caída de la gran ramera, el juicio de Dios contra la ramera. El capítulo 17 y 18 nos habla acerca de los juicios de Dios contra esta mujer infiel. Esta infidelidad, por su parte o por parte de su pueblo, causa profundo dolor a Dios. Durante siglos ha intentado que su iglesia volviese a ser pura, pero pocos han respondido. Finalmente hará un último llamado, como dice el versículo 4. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni de parte de sus plagas. Salgan de allí. Tras una infidelidad puede existir reconciliación. Sin embargo, por desgracia, a veces se llega a un punto de no retorno cuando ésta ya es imposible. ¿Y quién es el que llega a ese punto de no retorno? La persona. Por eso cuando hemos estudiado Apocalipsis capítulo 14, cuando hablamos de la siega de la mies y de la vendimia de las uvas, la palabra de Dios dice: están maduras, listas para ser segadas, listas para ser vendimiadas. Llegará el momento de juzgar y castigar a Babilonia y los que en ella hayan quedado. Apocalipsis 19, 1 al 5. Pero los fieles, la esposa del Cordero, viviremos para siempre con Jesús, como nos dice el mismo Apocalipsis 19, 6 al 8. Y a la novia del Cordero se lo describe de una forma muy interesante.
Dice el versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las vestimentas de los cuales habla la palabra profética son simbólicas. Hablan acerca del carácter, hablan acerca de la vida espiritual del adorador. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 7. Dios, nuestro Dios, nosotros su pueblo. Ese es el propósito del pacto y se hará realidad cuando Cristo venga. El primer milagro de Jesús lo realizó durante una boda. Desde nuestra perspectiva, este acto tiene cierto simbolismo que nos ayuda a entender el plan de salvación. Tal vez el más importante es que, para que la novia, la iglesia de Dios, nosotros, esté preparada, necesita del vino que proporciona Jesús, es decir, de su sangre purificadora. Pero la ramera comparte el vino adulterado. Jesús también usó parábolas relacionadas con la boda para ilustrar ciertos aspectos de la preparación que debemos hacer ante su inminente venida. En todas ellas no se menciona nunca a la novia, sino a los invitados. ¿Será que los invitados son la propia novia? ¿Qué podemos aprender de estas parábolas? Miren, en las parábolas de las 10 vírgenes, ¿qué aprendemos nosotros? 5 son y 5 no son. Tener el Espíritu Santo marca la diferencia y no todos los que están en la iglesia tienen el Espíritu Santo. Aceptar su llamado marca la diferencia y no todos los que están en la iglesia han aceptado su llamado. En Mateo 22, 1 al 14, en la parábola de las bodas, se nos habla acerca de los invitados indignos. ¿Quiénes son estos invitados indignos? Aquellos que rechazaron la invitación. Todos son llamados a las bodas, pero uno tras otro se fue excusando. Y luego, cuando se llama a todos los demás, lo cierto es que cada uno debía ingresar a esa boda con los vestidos para la boda. Hemos de vestirnos de Cristo. Quien no tuvo el vestido de boda fue arrojado, fue retirado. ¿Qué hemos aprendido en esta lección de hoy? La metáfora del matrimonio se aplicó en el pueblo de Israel. Se utiliza mucho esa metáfora, la relación entre Dios y su pueblo, el pacto, Dios su Dios y ellos su pueblo. Dios nuestro Dios y nosotros su pueblo. Es el mismo pacto eterno. La alianza entre Dios y su pueblo se entiende pues en términos conyugales. Dios ama a su pueblo y en reciprocidad su pueblo le ama a él. La palabra hebrea yada, conocer, describe la relación sexual íntima y personal entre un marido y una mujer. Conoció Adán a su esposa Eva y dio a luz. Se utiliza para referirse a la relación existente entre Dios y su pueblo. La relación entre Dios y su pueblo tiene que ser una relación íntima, estrecha, cada día, en todo momento, una dependencia total de Dios. La metáfora conyugal puede aplicarse a 3 ámbitos de la vida cristiana: en la relación personal con Dios, en la relación dentro del matrimonio y en la relación con los hermanos de esperanza. Considere estas 3 aplicaciones. Imágenes tomadas del matrimonio. ¿Cuál es el plan original de Dios? Varón y mujer, una sola carne. La unidad perfecta, esa unidad perfecta que debe darse entre Dios y nosotros.
Permitamos que Dios sea Dios en nuestra vida. Permitamos que Dios reine en nuestra vida y que Él sea el que cree y el hacer y el querer dentro de nosotros. Que Dios te bendiga. Amén.